Y bueno amigos, estamos aquí un día más para noticias e información un poco relacionadas con el Real Madrid que me han parecido bastante curiosas para comentar con ustedes. Vamos a ver algo de Pedrerol, que bueno, no suelo hablar de Pedrerol, o al menos no para defenderlo cuando hablo de él, es para tirarle un poquito de lo que se merece seguramente, pero hoy yo creo que ha estado bastante brillante después de las palabras lamentables de Laporta. Por supuesto, ayer un poco tarde le subí un video en el que hablaba un poco de esas palabras de Laporta y se las colocaba además, así que se los recomiendo muchísimo porque está interesante, ahí en el canal está subido ya. Vamos a escuchar algo de Pedrerol, algo de J. Jordi, vamos a escuchar algo de José Álvarez también de un posible fichaje del Fútbol Club Barcelona y vamos a escuchar algo rapidito que me he encontrado también por aquí en el larguero de Manu Carreño que me parece realmente increíble sobre el nuevo futbolista del Real Madrid. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar varias cosas que me he encontrado y me han parecido interesantes. Lo único que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar con lo del programa este de Manu Carreño que me pareció realmente increíble porque son cosas que solamente pasan cuando el Real Madrid actúa de alguna manera en el mercado. Así que vamos a escuchar este pequeño clip. Les recomiendo relajarse y disfrutar de estas absolutas maravillas que nos ofrecen estos pseudo periodistas. A mí, Manu, lo que más, preocuparnos la palabra, lo que más me tiene expectante es que creo que Kylian Mbappé tiene que cambiar la mentalidad en un sentido. En el Paris Saint-Germain juega ratitos si le vale. Yo le he visto poco en la Liga Francesa, me lo cuenta Andrés, Axel y Bruno, le veo bastante con Francia, y tanto en Francia como en el Paris Saint-Germain le veo jugar ratitos. Los ratitos que juega son impepinables, son de una delicatessen, pero en el Real Madrid no vale jugar ratitos. Hay que ir a Vigo cuando hace frío y dar el do de pecho, hay que ir a campos difíciles en invierno y jugar los 90 minutos, hay que correr, hay que pelear, hay que marcar goles, pero que no te vale con jugar ratitos porque soy muy bueno. Y eso Kylian Mbappé me imagino que se lo van a explicar, tiene al mejor Carlo Ancelotti, que ya lo sabrá y que lo tendrá que poner en práctica, que lo que le valía en el Paris Saint-Germain e incluso lo que le vale en la selección francesa, en el Real Madrid no le vale. Me parece increíble de verdad. Ahora, yo nunca, desde que Mbappé juega en el PSG, que ya 7 temporadas, jamás había escuchado algo como que Mbappé solo juega ratitos. Es que es increíble cómo se cuestiona absolutamente todo lo que pase de alguna u otra manera por el Real Madrid. Mbappé acaba de firmar o acaba de ser oficializado como nuevo futbolista del Real Madrid y estos señores ya están buscándole un pretexto. Ahora es que realmente juega ratitos, ratitos. Es que de verdad no tienen ningún tipo de dignidad. Yo no sé quién era ese hombre, no me fijé el nombre. Si quieren, retrásenlo y verifíquenlo. Creo que trabaja, obviamente trabaja para la cadena SER. Mencionó a Andrés Honrubia, que son personajes que son especialistas en el fútbol francés. Vamos a escuchar el otro clip porque de verdad no me quiero calentar, solamente me dio muchísima risa y vergüenza ajena de verdad. Como no tienen ni siquiera esperen por lo menos que pase 2 semanas, me parece realmente ridículo. Vamos a colocar este clip relacionado con los fichajes del Barça porque me pareció sencillamente brutal. Pues Josep, esta mañana han estado los agentes de Javi Guerra en las oficinas del Valencia y a mí lo que me dicen es que el Barça va muy en serio a por él, que el Valencia ha transmitido que va a hacer una gran venta y que no va a ser Mosquera, que la opción es que salga Javi Guerra, lo tasan en 25 millones de euros y el Barça ha propuesto pagarlo en plazos, es decir, en 3 plazos. Pero hay un problema, que el Barça, a mí me dicen que sigue debiéndole el dinero al Valencia por Cilesen. Es increíble lo que acabamos de escuchar, de verdad, me parece de locos. Esta gente todavía está hablando de, o sea, con todavía escuchando lo que acabamos de escuchar, valga la redundancia. A Laporta ayer lo escuchamos hablando de árbitros. Es que es un tipo de un cinismo sin precedentes. Estamos hablando de que le deben dinero al Valencia por Cilesen. Cilesen que llevará ¿cuántos años retirado? 25 años retirados. Es que me parece increíble. Encima que va a pagar 25 millones de euros que el Valencia, uno de los clubes más necesitados por vender, quiere vender a su futbolista a un precio sumamente asumible, 25 millones de euros, y el Barça le va a pedir
un favorcito para que se lo pueda pagar en 3 cuotas. Es que me parece una vergüenza, pero como pocas veces se ha visto, me parece increíble. Pero bueno, al final son cosas a las que ellos están acostumbrados y nosotros pues realmente quiénes somos para querer quitarles su pequeña felicidad. Que sigamos con el cuento de Lamines, de aquello, de lo otro, que bueno, vamos a ver cómo se les viene este año que va a entrar en un par de mes y medio aproximadamente. Quiero que escuchemos lo de Pedrerol dirigiéndose hacia Joan Laporta y sus recientes declaraciones en las que, repito, ya les hice un video donde las reaccionábamos. Utiliza esto para esconder de su realidad. Se lo ha ganado todo y tiene Mbappé el Madrid y que el Barça no tiene nada que ofrecer. ¿Cuál es la diferencia de este Barça? Estoy de acuerdo. Esto de Laporta hoy, de verdad, yo soy bastante... He defendido a Laporta mucho, ¿eh? No estoy de acuerdo. Entre la situación en la que está Laporta, el Barça que está en quiebra absolutamente, que Laporta ha intentado fichar y ha hecho lo que ha podido, el esfuerzo de Laporta, lo entiendo. Pero que hoy venda la milongaza. Pero porque le preguntan lo de Negreira. Mira, que Mbappé no va a hacer la pregunta de Negreira. Cuando estuvo paseando el padre de Haaland por el Camp Nou, venga. Mira, la prueba... No presume de ninguna filosofía. Mira, presume de fichar a los mejores. Pero, Josep, la prueba es... Lo que tiene que hacer que los culés ya quieren que el Barça gane algo ya. Claro, pero no me vendas milongas de filosofía. Barça, Laporta, hay que ganar algo, hombre. Mira, Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, y es brutal porque estamos escuchando lo que seguramente se merece este señor, que le coloquen en su sitio por mentiroso, por manipulador. Ayer en el video les decía, a este hombre le viene de maravilla hablar de los árbitros después de semejante ridículo, después de que el Madrid se marcara la temporada que se ha marcado y que realmente el Madrid todavía no haya quedado satisfecho y haya presentado o firmado a Kylian Mbappé como nuevo delantero estrella y fichaje estrella seguramente para el siguiente curso. Es impresionante y repito, al punto de que Pedrerol, con quien suelo coincidir realmente bien poco, ha tenido que colocarle en su sitio, y eso que Pedrerol y Laporta últimamente como que estaban ahí medio después de que Florentino de alguna manera rompiera relaciones con Josep Pedrerol, aunque parece que esa relación parece que se va enfriando un poco lo que había, en fin. Pero aparte de todo esto, hay personas como J. Jordi que no tienen ningún tipo de credibilidad y que son unos personajes absolutamente vergonzosos, de verdad no tienen ningún tipo de dignidad, que no sé honestamente si es que son muy estúpidos y realmente le compran este relato a Laporta o sencillamente por mantener ahí cierta cercanía con el club, son capaces de hacer semejante ridículo, porque adicional a la acusación que le hizo Laporta al Madrid, hablaba un poco de la filosofía, del fichaje de Mbappé, que somos un club estado, que la filosofía del Barça era la cantera, y escuchen esta absoluta ridiculez. Laporta es, ¿el Barça puede ir a fichar al Endrick de turno por 70? No, nosotros tenemos a Lamine Yamal, que es mucho mejor y esta es nuestra filosofía. Y a partir de aquí cada uno que diga es por necesidad o por realidad. Es que es mentira por todo lado, porque ¿cuánto costó Vitor Roque? Que por cierto, ficharon a Vitor Roque porque son unos acomplejados que cuando vieron que el Madrid fichó a Endrick salieron como unas locas desesperadas, lo mismo que les pasó cuando el Madrid ganaba Champions y ficharon a Dembélé y a Coutinho. Como que obviamente el Barça no puede, pero son capaces de venderle el alma al diablo para intentar hacer frente a eso, así que no me vengas con el cuento de la filosofía. Si el Barça tuviera una situación económica por lo menos a un 30% de la que tiene el Madrid, créeme que el Barça estuviera moviendo cielo y tierra para traer a Haaland y dar ese golpe mediático que seguramente los culés necesitan. Entonces es que me parece increíble, y desde el punto de que estábamos escuchando en su momento que Ansu Fati era mejor que Vinicius, después Lamine Yamal era mejor que Vinicius, ahora Lamine Yamal ya lo comparan con Endrick, un chico que ni siquiera se ha probado en Europa. En fin, una vergüenza absoluta en su totalidad, que no lo sigan engañando. El Barça y esta filosofía no existe. El Barça saca a Lamine Yamal, que me parece un crack, saca a Cubarsí, saca al otro, porque no tiene dinero para competir por los fichajes. Y lo acabamos de ver hace un momento. Es que hemos desmontado un montón de cosas brevemente. Porque entonces están fichando a Javi Guerra. No que la cantera es lo mejor del mundo. Pues bueno, ahí seguramente van a encontrar un futbolista con mejores capacidades que Javi Guerra. ¿Qué pasó con Oriol Romeu? Oriol Romeu no era un futbolista con ADN Barça. No, o sea, es que de verdad yo cada día me sorprendo menos. Tengo que decirlo honestamente, me sorprendo menos porque entiendo que estamos hablando con unas personas que son muy inteligentes y que nosotros a veces los hacemos pasar por estúpidos, pero son muy inteligentes y se dirigen a una serie de personajes
que no tienen ningún tipo de responsabilidad con sus actos y con sus pensamientos. Piensan por ellos. Así que nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Más tarde venimos con otro video, creo que de Jorge Ramos con Moy Llorons. Y nada, lo de siempre. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Chao.